no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que estáis entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el cabello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Amén. Hasta ahí nomás, amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Te doy gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, mi Dios, que estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, y por sobre todas las cosas que nos hables hoy, Señor. Y qué mejor bendición que esa, Padre, que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Llénanos de tu presencia en estas horas, Señor. Para tu gloria te lo pedimos, Señor. Para gloria, honra y alabanza de tu nombre, mi Dios. Te damos gracias por todas las cosas, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y nos llenes cada día más y más de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, para honrarte a ti, Señor. Y solo para eso es que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús es que nos reunimos aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo y para buscar de ti, Señor. Porque sabemos que podemos ser perfeccionados por ti, Señor, a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, te doy gracias por todo, Señor. Y te pido que nos hables en este día, Señor. Para tu gloria te pedimos todas las cosas, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Amén. Dice acá la palabra de Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesús, que viene, si ustedes lo leen un poquito de más adelante, ¿no es cierto? Es todo como una secuencia. Primero lo detuvieron los saduceos, dice la palabra en el capítulo 22, y le preguntaron sobre la resurrección. Dice, si una mujer tiene muchos maridos, un marido y se muere y se casa con otro, y se muere y se casa con otro, así hasta el séptimo, dice, en el cielo, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Los saduceos, hermanos, eran como contrarios o no creían lo mismo que los fariseos. A manera como una secta también judía, ¿no es cierto?, por supuesto, que creía en la ley de Moisés, pero creía solamente en la Torá, o sea, en los primeros 5 libros de la ley de Moisés, y no en los profetas y los demás libros, los salmos, los profetas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, como sí creían los fariseos. Amén. Y algo importante, no creían en la resurrección. Ellos decían que esta vida, se terminaba esta vida y ya no había más nada. Amén. Por eso le preguntaron sobre la resurrección a Jesús, y por eso le vinieron con ese planteo, ¿no es cierto?, con ese problema, ¿no es cierto?, a ver qué decía Jesús, cómo va a haber resurrección, de quién va a ser marido, si tuvo 7 maridos, una mujer, de quién va a ser marido en el cielo, ¿no es cierto? Era algo como para hacerlo caer, podríamos decir, una pregunta también, hermanos, ya negando la existencia, o sea, era algo más casi irónico, podríamos decir también, hermanos, pero se encontraron con nuestro Señor Jesús. Amén. Y Él les dijo, ¿no es cierto?, que
el Señor le respondió que ignoráis, dice, ustedes ignoran ignoran la respuesta porque ustedes no lo saben porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En el cielo no hay esposos y esposas. En el cielo dice, vuestros cuerpos serán como los ángeles. Amén. Ustedes están ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer eso. Amén. Y además lo dice en la Escritura. Le dice, hermanos, y después le termina diciendo Jesús a ellos también, a los saduceos, les termina diciendo, Dios es Dios de vivos. No dice la Escritura, y le menciona lo que dice, y no sale de la Torá justamente, no sale de los primeros versículos. No dice la Escritura cuando Dios habla con Abraham, con Jacob, y con Isaac y con Jacob, que yo soy tu Dios. Amén, se cayó ahí. Que yo soy tu Dios, amén. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Los terminó rematando con eso a ellos. Amén. Hermanos, por eso es, y viendo, ¿no es cierto? Después de esto, viendo, ¿no es cierto? Los fariseos, contrarios a los saduceos, viendo que los había callado a ellos, ahora vinieron ellos para tentarle y para decirle después, y decirle le preguntaron cuál era el primer y gran mandamiento. Y Jesús le dijo, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amén. Por sobre todas las cosas, hermanos. Y le dice después Jesús, le agrega, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermanos. Y este es semejante. Y en ese se resume toda la ley. Amén. Es que si, hermanos, si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, va a amar a su prójimo como usted mismo. Y si usted ama, hermanos, a su prójimo como usted mismo, usted no va a querer el mal para su prójimo. Y cuando digo su prójimo es cualquiera. Amén. No va a querer, hermanos, robar, no le va a robar. Por eso Jesús, en esos dos se resumen todos los demás. No le va a robar. No va a mentir contra su prójimo. No le va a mirar la mujer a su prójimo, ni va a querer quitarle la mujer o el esposo a su prójimo. No va a codiciar las cosas que tiene su prójimo. Todo. ¿Por qué? Porque lo ama. Amén. Porque lo ama, porque quiere lo mejor para él. Mire si todo el mundo, hermanos, si todo el mundo hiciera eso. Mire si todo el mundo pusiera en práctica de verdad la ley de Dios. Como siempre digo, hermanos, sería la tierra un paraíso. Como siempre, también muchas veces hemos dicho, hermanos, no va a suceder en el mundo, porque es imposible que el hombre lo haga sin Dios y porque el hombre no ama a Dios. Se ama más a sí mismo que a Dios. Pero sí debe suceder en el lugar, hermanos, donde hay gente, donde hay un grupo de gente que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y si ama a Dios por sobre todas las cosas, esa gente va a amar a su prójimo como a sí mismo, hermanos. Entonces, no va a querer el mal para el prójimo. Y eso somos nosotros. Y esa debe ser la iglesia. Amén. No solamente que no va a ser acá entre nosotros, hermanos. Ese pequeño paraíso debe estar acá. Amén. Con defectos, no va a ser perfecto, pero debe estar acá. Amén, hermanos, y a eso apuntamos todos nosotros, y a eso debe apuntar usted también. Pero además de entre nosotros, hermanos, también hacia los de afuera, amarlos, amén, amarlos de verdad, y debe ser, hermanos, de corazón. Y le digo, porque yo a mí siempre me quiero aclarar cuando digo debe ser de corazón, o cuando una persona dice tenés que amar a este y debe ser sinceramente. ¿Cómo se obliga a una persona a amarlo sinceramente? ¿Cómo se obliga a una persona que sea de corazón si le estoy diciendo que lo ame? ¿Cómo hago? ¿Es así nomás? No. Les digo eso, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice. Si la palabra de Dios lo dice y lo dijo Jesús, se puede. Se puede. Amén. Usted puede amar a su prójimo como a usted mismo. Nosotros podemos amar, hermanos, amarnos entre nosotros como Cristo nos amó a nosotros. Y Cristo, hermanos, puso por sobre sí mismo, y esto es amarnos como Cristo nos amó, por sobre sí mismo, hermanos, lo puso a usted allá en la cruz. Amén. Nos amó a cada uno de nosotros más que a sí mismo, hermanos. Él nos amó así, porque puso su vida por usted, puso su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Hermanos, allá en la cruz el Evangelio es Cristo, hermanos, recibiendo el castigo que tenía que ser sobre nosotros, y nosotros recibiendo la justicia de Cristo. Amén. Y ahora, hermanos, en este tiempo, en este momento, hermanos, después de nosotros haber creído de verdad la palabra de Dios, siendo cada uno de nosotros santificados. Después de habernos arrepentido, de haber creído de verdad en ellos, hermanos, siendo santificados. Y todo eso por gracia. Y todo eso, hermanos, un regalo de Dios. Amén. Un regalo de Dios para usted, para cada uno de nosotros. Hermanos,
Algo también muy importante cuando digo que es por gracia. Es importante que entendamos que ha sido un regalo, que usted no hizo nada para merecerlo. La salvación usted no la merecía y Cristo se la regaló. Amén. Y muchos dicen, hermanos, que no, pero después la tenemos que mantener. La recibimos por gracia, pero después la tenemos que mantener. No, es todo por gracia. Todo gracia. Amén. No, pero después yo tengo que creer. No. Usted si realmente fue salvado. Hermano, la fe, hermanos, la fe no la fe es el medio por el que usted es santificado, por el que usted es salvado y es santificado. Pero no es el motivo por el que usted fue salvo. Y hay una gran diferencia ahí. Amén. La fe, hermanos, no es el motivo por el que usted fue salvo. La fe es el medio por el que usted fue salvo. Amén. Hermanos, y la fe también es el medio por el que somos santificados nosotros. Mientras más creemos, mientras más conocemos a Dios, más creemos. Mientras más creemos, más nos santificamos. Mientras más nos santificamos, hermanos, santificarse significa, hermanos, que vamos a pelear contra el pecado que está en nosotros siempre, siempre. Amén. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, no se conforman con que no se conforman, no. No van a decir que como yo fui salvado por Cristo, entonces puedo hacer ahora lo que quiero. No pueden hacer eso. Su corazón está quebrantado. Creen cada vez más y quieren y ahora aborrecen el pecado, aunque todavía pecamos. Amén. Aborrecen todo lo que sea pecado. Esos son hombres sinceros. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Ahora quieren obedecer la palabra de Dios. Amén. Y ahora para entrar un poquito a lo que es la hipocresía, hermanos, algo muy importante que tenemos que ver bien nosotros. La palabra de Dios, la vida cristiana, la vida de un verdadero hijo de Dios, hermanos, comienza con el intelecto o el conocimiento de la palabra de Dios. Después después de haber conocido, hermanos, sigue con la voluntad. O sea, eso que conozco yo ahora lo quiero poner por obra. Y eso trae después la emoción, las emociones. Amén. Los sentimientos. Hermanos, eso trae después la alegría, que es una emoción, la tristeza cuando hay problemas, que es una emoción, hermanos, pero especialmente lo que es el gozo de haber sido salvados. Pero muchas veces hacemos todo al revés. Ponemos las emociones primero. Y entonces decimos, hermanos, por ejemplo, que nosotros no sentimos de ir a la iglesia. No siento perdonar a este hermano, no lo siento y yo no soy, y acá entramos, y yo no soy hipócrita. No siento hablarle a ese hermano, no siento hablarle a mi vecino, no siento hacer esto, no lo siento, no me sale, no lo siento y no soy hipócrita, entonces no lo hago. Y creen que son muy transparentes y muy íntegros porque piensan así. Y son hipócritas. Son muy hipócritas si usted piensa así. Claro que es fiel a usted, a su emoción. Amén. Es fiel a su emoción. No es hipócrita, podríamos decir, con usted. Pero resulta, hermanos, que primero todo debe entrar por el intelecto, por el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. No por lo que yo siento. Usted nunca va a sentir leer la Biblia en su casa. Usted nunca va a sentir orar en su casa. Pero debe hacerlo por obediencia a Dios. Amén. Conoce eso, mueve eso, su voluntad, y después, con los resultados, siente y tiene las emociones y tiene la alegría. No, hoy no siento de ir a la iglesia y yo no soy hipócrita, entonces no voy. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos y no congregar es desobedecer y es pecado. ¿Entienden, hermanos? Se empieza por el conocimiento, hermanos, y la obediencia. Y después viene la emoción. Decir, si usted va, por ejemplo, para que entienda, hermano, va al banco y va a pagar al cajero del banco un impuesto o la tarjeta y vamos a suponer, es mucha plata. Le va a decir al cajero, no, te voy a pagar, pero la verdad que no sé porque no siento de pagar, no siento mucho de pagar, no tendría que pagar. ¿Le va a importar al cajero eso, hermanos? No, tenés que pagar porque si no, es lo que corresponde, es lo que tenés que hacer. La emoción era que no sentía, que no quería. Amén. Estaba triste porque tenía que desembolsar mucha plata, mucho dinero. Pero lo tiene que hacer. Y ahí sí es tan perfecto. Conozco que tengo que hacerlo,
tengo la voluntad de hacerlo, ¿no es cierto? Me lleva a la voluntad de hacerlo, y después tengo la emoción. ¿No es cierto? Si lo hago, bien. Ahora, si voy y le digo que no siento pagar y no pago, hermanos, puse primero mi emoción, y no soy hipócrita porque no lo sentía, y desobedecí. Amén. Y desobedecí una regla o una ley. Y lo mismo es con Dios. Y termino siendo hipócrita porque digo ser cristiano y soy un desobediente. ¿Entienden, hermanos? Los tres vagones: primero el conocimiento, después la voluntad y después las emociones. Que las emociones de un cristiano, hermanos, que pone las cosas en orden, son buenísimas. Y la primera de todas y la reina de esas emociones es el gozo de saber que somos salvos, el gozo de saber, hermanos, que Cristo nos amó a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de mis pecados, a pesar de mis bajezas, a pesar de todo lo que hice, a pesar de todo lo que me he convertido. Él me amó igual y me llamó y me limpió y ahora me está santificando y ahora quiere hacer de mí un hijo de Él. Y las emociones que vienen por delante son saber que pase lo que pase, tenga las dificultades que tenga los problemas que tenga, yo sé y yo tengo esperanza. Y puede venir la muerte, pero tenemos esperanza. Amén. La muerte, el enemigo número uno, el invencible, el que todos los hombres le temen, el que todos los hombres saben que le va a llegar y que los va a vencer. Pero Cristo la venció e hizo que nosotros en Él la podamos vencer. Y esa es nuestra esperanza, de saber que un día vamos a estar con Él, hermanos, y que no va a haber pecado en nosotros. Que un día vamos a estar con Él, como le dijo Jesús a los saduceos, hermanos, en el cielo no van a ser, su cuerpo no va a ser ahora, no van a necesitar matrimonio, sexo, nada de eso. Es algo diferente y es mucho mejor. Amén. Hermanos, y ustedes ignoran eso porque ignoran las Escrituras, les dijo, y el poder de Dios. Y el poder de Dios. Y después, inmediatamente después, hermanos, por eso les decía, hermanos, antes de venir a entrar a lo que Jesús les dice a los fariseos, por eso les decía, hermanos, cuando usted dice que no siente algo y eso está en contra de lo que dice Dios, y usted no lo hace porque no es hipócrita, usted es un hipócrita. Amén. Y la palabra hipócrita significa, hermanos, actor o actriz o actuación. Eso es hipocresía. Hacer algo, actuar de una manera, hermanos, actuar de algo que no soy, mostrar algo que no soy, que no tiene que ver conmigo. Amén. Y normalmente se usa peyorativamente, o sea, se usa, hermanos, negativamente, ¿no es cierto? Casi es un insulto, y es, hermanos, cuando se hacen cosas malas, queriendo parecer o aparentar ser buenos. O cuando cuando se hacen cosas buenas y en realidad mi corazón es malo. Amén, lo dije al revés. Eso es. Y eso es lo que Jesús les decía, hermanos, acá a los fariseos. Inmediatamente después de decirles, ¿no es cierto?, de decirles lo de la ley, que hoy les decía, ¿no es cierto?, que el primer mandamiento es ama a tu Dios por sobre todas las cosas, el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen todos. Después Él les hizo una pregunta, hermanos, de quién es hijo del Cristo, y les dijo, entre líneas les dijo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, y eso los enojó. E inmediatamente Jesús empieza a hablar con sus discípulos y la gente y les dice, lo que ellos digan y hagan, hacerlo. Lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Amén. Porque ellos, dice, recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y después lo hacen 2 veces más dignos del infierno que ellos. Y les empieza a decir después directamente, primero habla con la gente y con sus discípulos, ¿no es cierto? Después le dice, aman los primeros lugares en las plazas, aman ser vistos de los hombres, aman las primeras sillas en las sinagogas, aman todas esas cosas y en su corazón no hay nada. Y después inmediatamente empieza a hablarles directamente a esos fariseos y a esos escribas que estaban ahí, hermanos, y les dice un montón de veces, hipócritas. Ay de vosotros, ese ay de, hermanos, de lamentación, ¿no es cierto?, por lo que te va a suceder. Ese es el ay sin ay y la y solamente, hermanos. Ese ay de lamento lo que te va a pasar. O va a ser terrible de juicio, podríamos decir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, y le empieza a mencionar todas las cosas que ellos hacían. Amén. Que dicen que el que jura por la ofrenda que está en el altar es deudor, pero si juras por el altar no pasa nada. Eso es una ofensa terrible para Dios.
¿Qué es más? Y Jesús se lo dice, ¿qué es más importante? ¿Lo que santifica la ofrenda o la ofrenda? Por supuesto que lo que santifica la ofrenda. Amén, hermanos. Eso es como decir que nosotros somos más importantes que Dios, prácticamente. O que nosotros somos superiores. Lo que pasa es que a estos hombres les convenía eso porque se aprovechaban de eso, de lo que eran las ofrendas, de lo que eran, hermanos, bueno, las riquezas de la gente o el dinero de mucha gente y todas esas cosas. Y mantener su estatus y que todos los respeten y que todos los miren y todas esas cosas que Jesús aborrecía. Amén. Eran, por supuesto, se lo dijo Jesús, eran tremendos hipócritas. Amén. Coláis el camello, coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Hermanos, se señalaban con el dedo cosas externas, cosas que quizás no eran las más importantes. Todo lo de ellos era externo, todo lo de ellos eran para que lo vean a ellos, pero por dentro, en un poquito más adelante Jesús se lo dice, son sepulcros blanqueados. Amén. Hipócritas. Tremendo, hermanos. Todas esas cosas, hermanos, somos nosotros. No que somos hipócritas quizás, hermanos, pero somos muy propensos a tener esas cosas. El corazón del hombre, dice la palabra de Dios, que es lo más engañoso que hay. Por eso, en Proverbios capítulo 3, hermanos, versículo 5, dice acá, Salomón, hermanos, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que les estaba tratando de decir, hermanos, recién con el tema del conocimiento, la voluntad y las emociones. Amén. No es esto por emociones. No se trata, hermanos, de lo que siento. Primero obedezca, después va a sentir. Primero obedezca, hermanos. Primero conozcamos, tratemos de conocer a Dios, que eso es lo que tratamos de hacer acá, de conocer cada uno de nosotros a Dios. Después usted va a obedecer. Si realmente ha creído, hermanos, va a obedecer y eso es la salvación. Amén. Va a conocer a Dios, va a obedecer. Y después vienen los sentimientos, después vienen las emociones. Por eso, hermanos, cuando alguien dice que no hice esto porque no lo siento, hermanos, y eso va en contra de la palabra de Dios, esa persona es un hipócrita también. Amén. Hacer algo, hermanos, hacer algo queriendo parecer santo, cuando en realidad yo sé que estoy pecando, cuando en realidad estoy faltando a la palabra de Dios. Ni hablar si lo hacen, especialmente la palabra hipócrita, por ahí cabe, ¿no es cierto?, si lo hace sabiendo, lo hace adrede. Pero hermanos, cuidémonos de esas cosas también. Amén. Cuidémonos mucho, cada uno de nosotros, hermanos, de todas esas cosas. Amén. Siempre va a haber luchas contra el pecado. Siempre usted va a tener, como veníamos viendo también unos martes atrás, hermanos, esas luchas que van a ser siempre. Pero tenemos que ir venciendo. No hay otra forma de ir venciendo, hermanos, el pecado que no sea conociendo cada vez más a Dios. Que no sea estando en oración. Amén. Una cosa es, hermanos, el que cae y otra cosa es el traidor. Una cosa es un soldado que fue, por ejemplo, estaba luchando, pero fue apresado por el enemigo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos, hermanos, libertados del yugo del pecado. Pero en esta lucha muchas veces puede suceder que nos aprecie, que caigamos en la lucha. Pero otra cosa es que nosotros vayamos al pecado. Otra cosa es que seamos traidores. Otra cosa es el soldado que va a su enemigo para decirle las posiciones de sus compañeros, por ejemplo, ¿no es cierto? O para unirse directamente con su enemigo. Eso es un traidor. Hermanos, y algo importante, esto que les digo de que podemos caer, esto que decimos, ¿no es cierto?, que es bíblico, ¿no es cierto?, que está en la Biblia. Hermanos, esto que les digo de que una cosa es que podemos quedar cautivos en la lucha, pero el Señor nos va a librar, Él nos va a dar las fuerzas para arrepentirnos, para volver. Eso va a suceder con los hijos de Dios. Pero no debe ser motivo tampoco, hermanos, para agarrarnos de eso y medio relajarnos en la lucha contra el pecado. Amén. No puede ser eso, no puede suceder en nosotros. Todos los días debemos luchar contra el pecado. Todos los días, hermanos, todos los días debemos
levantarnos y empezar la lucha contra el pecado. Amén. Porque como les decía también el sábado, hermanos, si una persona no sabe pelear, se va a cansar. Y el otro que sí sabe, lo va a vencer muy fácil. El pecado sabe pelear muy bien. Amén. Sabe pelear muy bien. Y encima está en nosotros, nos conoce perfectamente. Pero nosotros, hermanos, en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos, podemos vencer. Todo pecado, todo lo que nos esté aquejando a nosotros, hermanos, toda lucha la podemos vencer. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, tenemos que ir, hermanos, siendo cristianos maduros. Muchos de nosotros hemos dejado de hacer cosas y ahora las miramos hacia atrás y vemos que las vencimos, que ya no las hacemos y ya no nos afectan y ya no nos tientan a lo mejor. Tiene que suceder con todos nosotros. De eso se trata, de eso va a ser siempre su vida, hasta que llegue la perfección. Hasta que estemos, hermanos, delante del Señor con esos cuerpos glorificados, eso que habló Jesús acá, eso que habla Pablo allá, hermano, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y estemos ahí con Él y ya no hay más pecado en nosotros, ya no hay más maldición en nosotros, ya no hay vejez en nosotros, ya no hay más tiempo en nosotros, ya hay eternidad en nosotros. Esa es también promesa bíblica, eso es también nuestra esperanza y eso debe estar también muy presente, hermanos, muy presente tiene que estar en cada uno de nosotros. Tiene que ser algo real para nosotros. Amén. Y estar presente en nosotros, porque es real, porque es verdad, porque Cristo habló de eso. ¿Entienden, hermanos? No debe ser entonces, hermanos, no debe ser motivo para decir, bueno, si peco, total soy un hijo de Dios, si peco, bueno, después Dios me va a perdonar, y descuidarnos. No. Es verdad que puede caer cautivo, es verdad que puede haber tropiezos, pero el verdadero Hijo de Dios, hermanos, tiene muy presente la lucha de todos los días. Tiene muy presente su quebranto. Se arrepintió una vez cuando vino el Evangelio y ese quebranto tiene que seguir. Amén, tiene que seguir. Y cada vez que pecamos y cada vez que caemos, quebrantarnos de verdad y pedirle perdón al Señor. Y como decíamos el sábado, buscar la raíz del pecado y cortarla también. Y otra cosa, hermanos, hablando de que debemos estar quebrantados siempre, luchando siempre, orando siempre, porque una de las cosas que dijo Jesús, hermanos, y que es muy, pero muy importante para no caer en tentación, o sea, para no darle lugar al pecado en nuestro corazón, hermanos, es la oración, la primera que él mencionó. La otra es, hermanos, inquirir en la palabra de Dios, conocer a Dios. La otra es tener comunión con los hermanos. La otra es, hermanos, para poder estar siempre como en ambiente santo. Amén. Cuando usted está tocando algo santo, se santifica. Si usted está tocando algo podrido o algo inmundo, eso pasa a usted. Amén. Hermanos, cuando usted toca algo puro, se purifica. Debemos estar en comunión con los hermanos. Es muy, muy importante. Y para salir un poquito, hermanos, también, y ya para terminar, para salir un poquito de esas que son las que siempre mencionamos, pero que son importantísimas y son bíblicas, también, hermanos, algo muy importante como cristianos, llévese bien con su esposa. Amén, llévese bien con su esposa. El hombre, hermanos, o la mujer que no se lleva bien con su esposo o con su esposa y quiere andar en el camino del Señor, es casi imposible. Dice la Biblia que ni las oraciones son escuchadas del hombre que se lleva mal con su o la mujer que se lleva mal con su esposa. Es muy importante el charlar, el hablar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas de la iglesia, de los hermanos. Además de la familia y de los chicos y de los proyectos, está perfecto, pero debe estar todo, hermanos, en todo lo que vivimos, en todo lo que tenemos nosotros, debe estar presente la palabra de Dios, el reino de Dios, porque si no, somos hipócritas también. Amén, somos creyentes cuando estamos acá y después nos olvidamos. Y es toda una formalidad y no forma parte de nuestra vida. Le estamos diciendo al Señor, no, en esto no te metas, esto me voy a arreglar yo. No, otra cosa, algo muy importante, hermanos, es entonces llevarse bien con su esposa, con su cónyuge. La otra, hermanos, aunque no venga a la iglesia, también busque usted tener paz con él o con ella. Amén. Y si viene a la iglesia, ni hablar, hermanos. Amén. La otra también, hermanos, es
Tener a alguien para rendirle cuentas. Alguien, hermanos, que sea confidente. Alguien que sea íntimo y que usted le pueda hablar también. Y que usted sabe que esa persona no va a ir a hablar, a contárselo a todo el mundo, hermanos. A menos que usted no tenga problema en hacerlo, pero que usted sabe, confía en él. Amén. ¿Qué significa todo eso? Que implica todo eso, que no va a andar contándoselo todo y que lo va a cuidar. Amén. Eso es importante también. Son cosas que deben estar, hermanos, en nosotros también. Amén. Son cosas, hermanos, muy, muy importantes. Otra cosa también, mire también a los ministros o los pastores, hermanos, que están al frente. Dice la Biblia, imitad su fe. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo también. Si son dignos, usted se va a dar cuenta, hermanos, téngalo presente eso también. Y todas esas cosas, hermanos, le van a ayudar en esta lucha contra el pecado también. Todas estas cosas va a hacer que nosotros seamos vencedores. Y no significa, hermanos, no significa que va a estar todo el tiempo luchando contra el pecado, que quiero hacer esto pero no puedo, y esa tensión que hay. No, usted va a ir venciendo, va a ir saliendo y va a estar cada vez que venza, cada vez que, hermanos, que usted vea que superó algo, que ya algo no le afecta, no lo tienta, no tienen ya casi prácticamente nada que ver con usted. Aumenta el gozo en usted, de saber que la palabra de Dios se cumple en usted, de saber que se está pareciendo cada vez más ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. De saber, hermanos, que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Amén. Eso es también el Evangelio. Pero todas estas cosas, hermanos, deben estar también en nosotros. Porque al final de cuentas también el Evangelio, y esto lo he dicho muchas veces, pero fíjese lo que les hablaba, llevarse bien con la esposa, orar, leer la palabra de Dios, buscar conocer a Dios en su palabra, estar en comunión con los hermanos y estar al tanto de lo que sucede con los hermanos, estar en comunión y dispuestos a ayudar. También a los de afuera, por supuesto, hermanos. La otra, tener a alguien en quien confiar para contarle sus debilidades, para que ore por usted por algo especial que le esté sucediendo, algo más íntimo quizás, hermano, un hermano o una hermana. Hermanos, todas esas cosas nos humillan. Porque cuando usted hace todas esas cosas, lo que está diciendo es, no puedo solo, no sirvo para hacerlo solo. Y es que es verdad, no lo podemos hacer solo. Amén, no podemos. El otro día hablábamos con los chicos cuando nos juntamos por ejemplo, de la pluralidad de pastores, que eso está en la Biblia. Y ojalá un día acá, hermanos, cuando la iglesia, si el Señor quiere, crezca de verdad, crezca de verdad, que si crece va a ser de verdad, por supuesto, hermanos, haya 2 o 3, 4 pastores, además de mí también. Amén. Que haya más. Yo también necesito un pastor. Decía la otra vez un pastor, hermanos, ¿cómo era? Decía, la oveja más complicada que yo tengo en mi iglesia soy yo. Amén. La oveja más difícil soy yo, porque tengo que vivir 24 horas con esa oveja. Está siempre conmigo. Amén. Él mismo. Y eso es verdad. Amén. En las grandes iglesias iglesias serias, no esas iglesias que andan por ahí, esas serias, hermanos, hay dentro de lo posible varios pastores. Y además que es bíblico. Y estaría buenísimo también. Amén. Por eso, hermanos, y si el Señor quiere, eso va a suceder. Y yo estoy orando para que eso suceda también. Amén. Hermanos, pero es necesario. Por eso quería salir un poquito ahora al final de lo que es la hora, que es importantísimo, la oración, escudriñar la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, pero también, hermanos, lo demás. Ténganlo en cuenta también. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Y acuérdense, hermanos, que no ponga las emociones, sus sentimientos, antes que el conocimiento de Dios. Amén. Primero conozco a Dios y lo obedezco. Esa es una persona salva. Esa es una persona quebrantada. Después vienen las emociones y le aseguro que las emociones son los sentimientos. Después lo que va a sentir después va a ser hermoso. Pero si usted pone todo al revés, hermano, si usted pone los sentimientos primero y todo lo hace por lo que usted siente, no está Dios ahí. Y aunque usted diga no ser hipócrita, lo es. Porque dice ser cristiano y no le interesa conocer a Dios. ¿Cómo puede ser? Dice amar al Señor Jesucristo y no le interesa conocerlo para obedecerlo, no le interesa seguirlo. Le gusta que sea su Salvador, pero no lo quiere como Señor, como dueño de su vida.
Si eso tenemos en nuestro corazón, hermanos, entonces no es ni siquiera nuestro Salvador, aún tampoco. No lo hemos conocido. Amén. No nos ha amanecido, como dice la palabra de Dios. Dios nos esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Vamos a